Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a ver la clase 3, la unidad 3, que es el Pentateuco y Génesis. Vamos a empezar con Génesis. Bueno, creo que la semana que viene estuvimos viendo lo que era el Tanaj, ¿no? El Tanaj o el Tanakh, ¿no? Que eran la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Bueno, la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, lo que podría ser el Pentateuco, ¿no? Para nosotros. El nombre Torá, así, sin H, sin nada, es Torá, con acento en la A, significa instrucción o enseñanza, y esta es una palabra del ámbito del culto, ¿no? De las que usaban los sacerdotes para ofrecer sacrificio y todo. Eran esas instrucciones que tenían para ofrecer sacrificio. Ahora, cuando se hizo la Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70, que es la Biblia griega, ¿no es cierto? Cuando Israel estuvo en el exilio, ¿no es cierto? Esa Biblia se escribió en griego. Y en ese caso, el libro de la ley se llama Nomos, o ley. Nomos significa ley, ¿no? Por ejemplo, como antinomia, ¿no es cierto? Una antinomia es una conducta que está en contra total de la ley. No hay sujeción a ninguna ley. Ahora hay, por ejemplo, un movimiento de cristiano de la antinomia, ¿no es cierto? Hay antinomistas, que son los que están en contra de la ley, o sea, no toman ni siquiera la ley, ni siquiera como una guía que nos guía hacia la gracia, sino que directamente descartan todo el Antiguo Testamento. Esa es una de las cosas. El Pentateuco, a pesar de ser 5 libros, siempre fue tomado como una sola unidad, ¿no es cierto? Si bien esta unidad fue terminada en el año más o menos 600 o 700 antes de Cristo, esos libros que se completaron o se armó todo el volumen, como vimos la semana pasada, cómo se venía armando, siempre fue tomado como un solo libro, ¿no? Y el propósito de esos libros son el de responder a preguntas espirituales, ¿no? O existenciales de los hombres, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Qué relación guardan estas 3 cosas entre sí, ¿no es cierto? Dios, el hombre y el mundo. No son esas preguntas. Ahora hay que entender algo, que estas preguntas son realizadas en un ámbito que es totalmente distinto al nuestro de hoy y que es muy distinta también la forma de pensar. Nuestra forma de pensar es muy occidental, nuestra forma de ver las cosas, y nosotros estamos metidos más en lo que es el pensamiento científico, y eso cambia un poco el tenor de las preguntas, ¿no es cierto? Vimos la clase pasada que los libros se nombran no como los nombramos nosotros, sino que se nombran como las primeras palabras con las que empieza el texto en hebreo. Ya sabemos que el Génesis es el Bereshit, que es en el principio. El Éxodo es Uele Shemot, o Shemot solamente, que Shemot es nombre. Cualquiera de las dos formas está bien. Wayedaber es números, que es y habló. Es simplemente eso. Y habló Dios. Levítico es Washikra, o algo así era, Washikra, y era y llamó. Fíjense que es y habló y llamó, ¿no es cierto? El Levítico. Y el Deuteronomio es Geledebarim. Estas son las palabras. Fíjense que el Deuteronomio empieza así. Con respecto al autor del Pentateuco, como dijimos, se piensa que es Moisés como una forma histórica simplemente. Jesús lo va a dar de esa manera, pero él lo hace con una asunción del autor, pero que es totalmente acrítica, ¿no? O sea, no está refiriéndose más que nada a la tradición del texto y no en una forma crítica, no está viendo a ver quién es el autor, quién no es el autor. Juan 5:46 y Lucas 24:27, que son dos textos en los cuales Jesús habla directamente
y le da a Moisés la autoría del libro de los 5 libros, del Pentateuco. ¿Hay alguno que lo tenga? ¿Juan cuánto? Juan 5:46 y Lucas 24:27. Bueno, Juan 5:46 dice: porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ahí se está refiriendo obviamente a la Torá. Y Lucas dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Nuevamente acá Jesús diciendo que Moisés es el autor del libro, pero no lo hace de una forma científica o una forma como para poner en tela de juicio de Moisés, sino que se ajusta a la tradición simplemente. Claro. ¿No es cierto? Hay determinados pasajes en donde se marca en toda la Torá que Moisés escribía. Y puede que esos pasajes sí hayan sido escritos por Moisés, ¿no es cierto? Después ahí lo tienen los textos que están en el apunte que les voy a pasar. Éxodo 34:27, Deuteronomio 31:24. Después, en el siglo XVII, comenzó a formularse algo que se llama la crítica textual, ¿no es cierto? Empezaron a ponerse en tela de juicio la autoría de ciertos libros, no solamente de la Biblia, sino de los libros más antiguos, ¿no? Los libros como la Ilíada o la Odisea, y los libros de Flavio Josefo y otros textos, se empezaron a poner en tela de juicio los autores, realmente, si era un autor o son varios, si existieron realmente los autores. Y obviamente le tocó a la Biblia también esto, ¿no? Entonces ahí se empezó a poner en tela de juicio la autoría de Moisés. Ahí es cuando... En el siglo XVII, cuando ya se había inventado la imprenta. Sí, en el 1600. Por eso, ahí más o menos arranca la crítica textual, sí. No digo, junto con la imprenta, más o menos, en 1500. Pues. Y 100 años después de la imprenta, de la invención de la imprenta. Convengamos que Gutenberg no inventa la imprenta. Inventa la imprenta de la Biblia. Sí, pero inventa la imprenta de tipos móviles. O sea, los que tienen las letritas que se pueden cambiar. Eso es lo que inventa Gutenberg. Pero no inventa la imprenta. La imprenta la habían inventado los chinos hacía 2000 años. Pero imprimían con unos rollos ellos, no, ellos imprimían por plancha, o sea, por una plancha. Y también ya se descubrió que también imprimían con tipos móviles. O sea que Gutenberg no inventó nada. Lo que llevó fue la imprenta al occidente. Nada más. Claro. Pero... Porque los chinos ya firmaban pagarés, tenían cheques. Sí, los chinos tenían moneda, tenían todo, sí. Sí, evidentemente los chinos están para hacer las cosas 2000 años antes que nosotros, nada más. Es así. La pólvora. Claro. ¿Viste? Dice, ¿qué te crees? ¿Que inventaste la pólvora? No, la inventaron los chinos. Ya está, todo es inventado por los chinos. Bueno, cuando nace la crítica textual se empiezan a ver otras cosas del texto. No se ve tanto la tradición como se muestran más que nada la diferencia de estilos, ¿no es cierto? Hay el tema de las diferencias de estilo, la diferencia de contenido y las diferencias de vocabulario. Porque una persona, por más que vaya cambiando a lo largo del tiempo, siempre tiene una estructura para escribir o siempre tiene un vocabulario que va a utilizar. Un modismo, digamos. Claro, por lo general uno si se da cuenta tiene un montón de latiguillos y tiene un montón de palabras que usa comúnmente, ¿no es cierto? Y expresiones que las va a usar comúnmente. No es que uno utiliza tantas palabras. Más o menos todos utilizamos la misma cantidad de palabras. Pero cambian a veces las estructuras o cómo las usamos. Por ejemplo, el libro en el Pentateuco hay algunas escrituras que van a tener formas de redacción muy diversas, ¿no es cierto?
Por ejemplo, el estilo de Deuteronomio es un estilo muy, muy imperativo, ¿no? Es muy ritual, se podría decir, ¿no es cierto? Es muy repetitivo y tiene una cadencia que se va a dar también en el Génesis 1, por ejemplo. En el primer capítulo del Génesis se va a dar ese estilo. Por eso se cree que el Génesis es un collage de textos y de cosas que después fueron siendo armadas y recapituladas, ¿no? Bueno, después hay muchas superposiciones de acontecimientos, por ejemplo, cosas que se repiten, acontecimientos que se repiten, pero que se ven desde dos tipos de miradas distintas, aún en el mismo libro. Y ahí uno se da cuenta que está la mano de un editor o que está la mano de alguien que está amalgamando todo el texto. Y acá ustedes tienen todos los textos y todo, lo van a tener acá. Y las diferencias de vocabulario. La más famosa de todas es la que hablamos el otro día, que era la diferencia entre Yahvé y Elohim. Los dos nombres de Dios, esos dos nombres se dan en los mismos libros, ¿no es cierto? O por ejemplo, los montes, por ejemplo, el monte de Horeb, en algunos textos se llama monte de Horeb y en algunos monte de Sinaí. Y es el mismo monte. Lo que pasa es que un texto es escrito en una época y el otro texto es escrito en otra época. En la época antigua se llamaba de una manera y en la nueva se llama de otra manera, ¿no es cierto? Como hay textos también, por ejemplo, en el Génesis que nombran ciudades, por ejemplo, ciudades que ya no existen o ciudades que cambiaron el nombre. Entonces eso es lo que manejó la crítica textual. Después en el siglo XVIII, ya pasado 2 siglos del principio de la crítica textual, y en el siglo XIX nació lo que se llama la teoría documentaria. El más famoso de todos es Wellhausen. Es un teólogo alemán que es el que va a poner se le ocurrió buscar las distintas fuentes del Pentateuco, ¿no es cierto? Y encontró estas 4 fuentes distintas, que las vimos el otro día. Esto siempre está escrito en alemán, ¿no? Es JEPD. Son, ¿no es cierto?, las siglas de lo que es la teoría documentaria. La J, que es de Yahvé, que es como se escribe en alemán, ¿no es cierto? La J, que es Yahvé, y que es del siglo X antes de Cristo, aproximadamente. En el siglo X antes de Cristo se escribió esos textos, que es la primera etapa monárquica, ¿no es cierto? Y es de la tribu de Judá. O sea, va a ser en el sur, que la primera época monárquica va a tener preeminencia el reino del sur porque va a ser el reino de David, ¿no es cierto? Claro. Es la ciudad donde David nació. Entonces va a tener más prominencia que el resto de las ciudades. Pero vos dijiste que es la crítica, ¿cómo es? Sí, teoría documentaria. Teoría documentaria. Sí. Bueno, me viene idea de documento. Sí, claro. Porque él buscó documentos. Claro, busca los documentos más antiguos y trata de separar la unidad que tiene el texto. Porque el texto uno lo une. Por ejemplo, vos agarrás y formás los 5 textos y vos decís, bueno, este es el libro de Moisés. Estos son los 5 libros de Moisés. El tema es que si vos los mirás bien y los analizás... No pudo haber escrito él. Sí, no, más allá de que no los pudo haber escrito, tienen tanta diferencia unos de otros. Claro. Y lo que buscó él es, por ejemplo, las fechas, la fecha de las ciudades, claro, la fecha de los acontecimientos. Y hay acontecimientos que se dan después. Por ejemplo, el nombre de Babilonia. El nombre de Babilonia en la época de Moisés no existe. No.
la Torre de Babel. Persia, ¿no? Claro. Sergio, ¿eso tiene que ver con los rollos del Mar Muerto? No, los rollos del Mar Muerto tienen más que ver con la época profética de los profetas, que es lo que estaba escrito, ¿no? Ahí en los Porque rollos del Mar los Muerto. encontraron no hace mucho tiempo. 1948, Claro, cuando nací yo, perdón. ¿viste? Claro, justo cuando encontraron los rollos. Cuando nació Israel. Claro. Claro, sí, 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 ahí. Cumplimos 70 años, Israel y yo. este año. Claro. Es más o menos la misma época. Los rollos del Mar Muerto tratan más de la época Y hay profética. textos de Isaías, pequeños textos, no está. Isaías está casi todo completo. Es el único que está casi todo completo. Y no hay diferencia. No hay diferencia entre los textos de esa época, que son dos siglos antes de Cristo, entre 1 y 2 siglos antes de Cristo, y no hay diferencia entre el Isaías que nosotros hoy leemos y ese. Isaías ese. O sea que lo que nos lleva a pensar que el texto se conserva muy bien. Se conservó el original. el digamos. original, sí. Lo cual habla muy bien de la Iglesia Católica, ¿no? De cómo mantuvo los textos. Sí, son ellos los que mantuvieron el texto. Claro. La otra iglesia no mantuvo. Las iglesias paralelas que había a la Iglesia Católica, ¿no? Que podían ser iglesias disidentes o la iglesia de Occidente y todo eso, pero los textos, los libros que se llaman códices, porque primero estaban en rollos, esos son rollos, pero después por primera vez empezaron a encuadernar los textos, y eso se llaman códices, que son la recopilación. Antes eran todos rollos separados, pero a partir del códice los distintos rollos se unen, como si fuera un libro, y ahí tenés esos textos, los guardaron ellos. El Códice Vaticano es uno de los más antiguos. La iglesia romana, digamos. Claro. Sí. Y esto de los documentos, se me hace un poco difícil entenderlo. ¿Cómo es? Teoría documentaria. Teoría documentaria. Él trató de buscar documentos. No, separa en documentos el texto. Como si le tenés que buscar las costuras al libro. Claro. Como son libros que están unidos unos a otros, le buscás las costuras, a ver, este texto de acá no va, como que no va acá. Claro, Como que ese texto hay una diferencia de estilo, de palabras, de vocabulario. Vos venís leyendo algo y te das cuenta de repente que cambió el estilo. Y vos decís, bueno, acá qué pasó, ¿no? Es muy difícil escribir Mirá, entre dos personas, yo escribí un libro en conjunto, ¿no es cierto? Y lo que la editorial nos elogió es que no se le notan las costuras al libro. No se nota qué idea o qué escribió uno y qué escribió el otro. Porque fue bastante... Bueno, pero eso es un trabajo de edición que hizo muy bien Lizzie, la editora. Es algo que está en un mismo tiempo, ¿no? Porque la Biblia que justamente Claro, lo que cambia también. es el tiempo. Hay mucha diferencia de tiempo de un escrito con otro, ¿no? Sí, claro. 1600 sí. años, ¿no? Sí, Como sí. decías recién, si había una ciudad que se llamaba tal nombre y pasó un tiempo y se llamó otro nombre, Sí. o sea... Igual. Pero ponele, a lo mejor puede ser un trabajo de edición. Un trabajo de edición que va cambiando los nombres a medida que van cambiando las ciudades para que el texto... Actualizarlo. Para actualizarlo y que manera. el que lo está leyendo en ese tiempo lo entienda mejor. Claro. ¿No es cierto? Es como nosotros, en vez de poner la región de los filisteos, vamos a poner la franja de Gaza. Claro. ¿Entendés? Es así. Entonces, Ahí para sabemos nosotros bien dónde está. para nosotros se hace más fácil de esa manera, pero bueno, el tema es que hay textos que se han cambiado. Y eso es una edición, pero aparte, lo que Wellhausen va a buscar es más que nada son cómo se fueron recopilando los textos y qué textos pertenecen a una escuela o a una serie de ediciones y qué textos van a mantenerse en el otro. El yavista se va a llamar de esta manera porque casi siempre se refería a Dios. Son cosas que se refieren propiamente a Dios como
como ser, como historia, ¿no? Como historia van a tener mucha más relación con Dios. Por eso y ahí se va a nombrar, en ese caso se va a nombrar el monte santo como Sinaí, ¿no es cierto? El monte de Dios. El monte de Dios va a ser el Sinaí. En el caso de textos mucho más nuevos o de otra corriente, se va a llamar el monte de Oreb, ¿no es cierto? Después va a estar el Eloísta, que es un poquito más nueva, va a ser del año 800 a.C. Es menos psicológica, o sea, no busca tanto las emociones de las personas, va a ser menos emocional y va a tener mayor énfasis ético, ¿no es cierto? Va a buscar más la moral de los personajes, más que la psicología. ¿Eso está en los apuntes que vos vas a dar? Sí. Y acá en este caso el nombre va a ser el de Elohim para Dios, se lo va a llamar de esa manera, y el monte de Dios va a ser el monte de Oreb. Y este texto es más en este caso no tiene relato de los orígenes, no tiene relato del Génesis, por ejemplo. No va a haber ahí una idea del Génesis, sino que va a tener porque es menos universalista, es más desde el comienzo de Israel, el Eloísta, ¿viste? Es más el Dios de nuestros padres. Más ahí, mi padre fue un arameo errante y todas esas cosas que nuestros padres nos contaron en el tema de los salmos y todo. Después va a estar el sacerdotal, que es la P. La P es por priest, ¿no? Esta es más nueva todavía, es del año 587 antes de Cristo, y es durante el exilio. Durante el exilio, y va a ser escrita por los sacerdotes del exilio. Los sacerdotes que están en el exilio van a hablar de esto. No va a tener casi pasajes narrativos. No van a contar historias, sino que más que nada van a enfatizar la ley. Se va a enfatizar la ley, las costumbres que tienen que ver siempre con lo ritual y no con las historias de las personas. Es menos personal, sino que es más Dios dijo, Dios dice, ese tipo de cosas. Y después el último va a ser el deuteronomista, ¿no es cierto? En el caso del sacerdotal, una de las cosas que tiene también es el término recordar, ¿no es cierto? Recordar va a ser una palabra continuamente, va a ser recuerden lo que dijo Dios, recuerden la ley, recuerden de dónde lo sacó y todo eso. Y después va a estar como último el deuteronomista, que obviamente va a ser el autor de Deuteronomio. Y lo que se dice es que por ejemplo, esta escuela deuteronomista va a ser uno de los que se cree, que es uno de los que escribió el libro de los Reyes. Es del final de la época monárquica, ¿no es cierto? Ya cuando ya prácticamente se está ahí en el medio, Garrafa. Y bueno, y tenemos la Garrafa. No, y la idea es del texto deuteronomista va a ser el de unir el culto, la unidad del culto. ¿Por qué? Porque los cultos antes se establecían en cualquier lado, no se establecían en un solo lugar. El Deuteronomio, el texto deuteronomista, lo que va a hacer es como crear la historia y tratar de justificar la centralización del culto en Jerusalén. Encima en Jerusalén, que no era la ciudad. No era la ciudad que correspondía, ahí no está el monte. No. El monte está en otro lado, o sea, Claro, pero el monte puede ser el monte Carmelo, el monte Sinaí. Esos son los montes que son declarados como los montes de Dios. El monte de Jerusalén no es el monte de Dios. claro, ¿Y por qué se dice Jerusalén? Y porque Jerusalén es la ciudad de David. claro. David conquista esa ciudad y centraliza todo el culto ahí. Y él centraliza el gobierno ahí también. Claro. Entonces hace una gran...
Por eso digo que David era un atorrante, no lo digo livianamente. Lo digo porque si uno empieza a comprender los movimientos políticos de David, te das cuenta que el tipo busca otra cosa. Busca centralizar para no tener oposición y todo eso. Obviamente después no es que siempre fue el dulce cantor de Israel. No, González ese fue cuando agarró los prepucios de los filisteos, ¿no? Claro. No tenía un carácter muy dulce. Pero si uno ve las intrigas políticas que hay en los textos de Primera Samuel, por ejemplo, ¿no es cierto? Las intrigas políticas de David, no era tan copado el tipo. Y sí, tuvo esas cosas también. No, bueno, era tan hombre pecador como cualquiera de nosotros. Pero la palabra... Le harían la canción, ¿no? David... Le harían la canción, ¿no es cierto? También. No, pero escucha, si dice que tenía el corazón inclinado hacia Dios. No, el corazón conforme al de Dios. Conforme. Bueno, Pero conforme. vimos que los hombres que eligió Dios no siempre eran los... No, Los- nos Por algo- eligió a nosotros, que somos los No, peorcitos. por eso, pero nosotros no tenemos el poder que tuvieron estas personas como para cambiar la historia, ¿no es cierto? No. Pero Dios las utilizó. Lo que pasa es que también hay unos textos. Uno tiene que entender el tema de... Nosotros, como evangélicos, uno cree en la inerrancia bíblica, ¿no es cierto? ¿En la qué? En la inerrancia bíblica. O sea, Inerrancia. la inerrancia de la palabra de Dios. Que no hay error. Porque es la palabra de Dios, no hay error en la palabra de Dios, porque toda la Biblia, de Génesis 1 a Apocalipsis 22, es la palabra de Dios. Pero uno tiene que entender que son las palabras humanas y los pensamientos humanos con respecto a Dios. Por lo tanto, algo que es humano no puede ser inerrante, y uno lo tendría que ver de esa manera. Entonces hay cosas que están cosidas y que se le notan las costuras, y que se nota que son movimientos humanos o cosas humanas. Pero finalmente, si uno pule todas esas cosas, no que las quita, porque están ahí por algo. Claro. Están para ver nuestras conductas, las conductas de las personas que estuvieron. Claro. Pero uno habla de la inerrancia bíblica y toca la inerrancia bíblica y te saltan, ¿viste?, al cuello así los teólogos un poquito más antiguos o más ortodoxos, y te van a pegar un palazo en la cabeza. Pero la inerrancia bíblica no es algo que se sostenga más allá de la fe, ¿no es cierto? Claro. Porque eso también, por eso es tan difícil la Biblia leerla, por todas estas cosas que vos... Es difícil leerla si uno la lee con prejuicio. Si uno la lee sin prejuicio, la Biblia. O sea, cuando vos venís con una teología ya armada, y todos venimos con teologías armadas, no es que dicen, yo la teología a mí no me importa porque yo no le doy bolilla a la teología. La teología es para los teólogos y bueno, todos hacemos teología. Teología es hacer un discurso sobre Dios o hablar sobre Dios. Todos hablamos sobre Dios en una iglesia o en nuestra vida. Entonces, ese discurso que hacemos sobre Dios es un discurso que uno lo trae armado con lo que le enseñaron desde que era chico, Claro. con respecto a Dios. Y la iglesia siempre ha sido muy cuadrada y no ha otorgado libertad de conciencia, que por ejemplo, la libertad de conciencia es uno de los fundamentos de la Reforma y del protestantismo. Es ser libre de conciencia y para pensar, ¿no es cierto? Para pensar y todo. Obviamente hay que leerla después cuando lleguemos a ver hermenéutica, o sea, la forma de interpretar las escrituras. Vamos a ver que hay reglas para interpretar la escritura y no que uno la interpreta como quiere y termina haciendo la secta de los testigos de Jehová, ¿viste? Claro, terminamos de ese lado. Pero nosotros nos quejamos mucho de los testigos de Jehová, pero hay muchas cosas en que somos iguales a ellos. El texto es de una manera, se lee de esto, y por más que otro venga y te demuestre lo contrario, vos seguís diciendo no, pero es así porque a mí me lo enseñaron así. Desde no poder correr un púlpito, ¿viste? De no poder el piano ese que querían correr, que contaba, creo que lo cuenta Martín, ¿no?
el tema de que había un pastor nuevo que empezó a correr el piano de a poquito, Ah, todos los días hasta que lo sacó, ¿no es cierto? Claro que todos los pastores iban a la iglesia y querían correr ese piano, lo sacaban y lo echaban al pastor, lo terminaban echando. Y vino un pastor nuevo, un poquito más inteligente, y empezó a correr el piano 10 centímetros todos los días, ¿viste? Le corría. Cada reunión se lo corría a 10 centímetros. Hasta que cuando se quisieron acordar, el piano estaba afuera y nadie había dicho nada. ¿Entendés? Porque a veces esos cambios molestan. Bruscos, los cambios bruscos. Los cambios bruscos molestan. Y en esto pasa lo mismo. Hay cambios que a esta altura no se pueden seguir manteniendo porque, no, bueno, pero siempre lo hicimos así. No. Y bueno, pero en algún momento... Hay que... Aún las cosas que ciertas personas toman, qué sé yo, la himnología, por ejemplo, ¿no? El tema de los himnos. Toda la himnología, hay algunos, para algunos es sagrado el himno, ¿viste? Le tocas un himno, le estás tocando... Sí. Y bueno, pero esos himnos alguna vez reemplazaron a los salmos. Claro. Fueron reemplazando a los salmos. En un comienzo se cantaban los salmos solamente, o se cantaban canciones como Filipenses 2, por ejemplo, que es una canción, ¿no es cierto? Es un verso, algunos versos de Isaías y todo, que son todos versos, o de los evangelios, donde también hay canciones. Hay algunos textos que son versos, son poemas. Y se cantaba eso en un principio, ¿no es cierto? En la iglesia primitiva. Y después esas cosas fueron reemplazadas por otros textos Y después por los himnos. más nuevos. Después fue reemplazado por los himnos y ahora está siendo reemplazado por la música más contemporánea. Ahora hay que ver si siempre se va para mejor o se va para peor. Yo creo que la música contemporánea está haciendo lo contrario. Está retrayendo la teología porque está muy vacía. Las canciones que cantamos por lo general son muy huecas. Oh, Son muy huecas, repiten siempre lo mismo. Hay repeticiones ad nauseam. Del pecado ni hablemos. No, pero así hablen del pecado, es todo, es mucho... repetitivo, hay con la hay letra. algunos que ni nombran. Sí, bueno, tenés con la letra de un himno haces un compact entero, de los de hoy. Porque, claro, escúchame, con cuatro estrofas y un coro, si los otros tienen media estrofa y medio coro, ¿viste? Y es todo repetición, es todo música, muy musicalizados. No son, el himno es cuadrado, el himno no tiene mucho vuelo musical. No. Toda la riqueza está en la letra. Y precisamente esa forma de cantarse y todo también hace que sea fácil de cantar. Eso sí. En cambio las canciones de ahora son... Claro. En cambio las canciones de ahora hay canciones que son dificilísimas de cantar porque tienen fraseos difíciles. Para bailar. Son para bailar. No, pero hay canciones que son lentas o algo y son los fraseos. O sea, las palabras entran en una métrica muy rara, que no es la que estamos acostumbrados a cantar en la iglesia. Muy, muy complicado. Bueno, vamos de vuelta para atrás porque llegamos hasta los himnos. Bueno, la intención del texto deuteronomista lo que tiene es destacar el carácter único del Dios de Israel. Hay como una centralidad en el carácter de Dios, la forma en que Dios actúa y lo que Dios quiere. Esta teoría documentaria tuvo una época en la cual era indiscutida y que era la única teoría que había y como que había surgido la verdad. Bueno, con el tiempo después empezaron a surgir otras teorías que las terminaron refutando, pero hoy en día tiene sustento, ¿no es cierto? Histórico y todo. Pero tampoco es la palabra absoluta, ¿no es cierto? Mañana descubren en una cueva otras cosas y se va a ver, ¿no es cierto? ¿A dónde está? Bien, vamos directamente al libro de Génesis. Ahora sí. Bueno, ya sabemos que la palabra Génesis es directamente se va a traducir en el principio,
El Bereshit, que es en hebreo, el Génesis va a ser en griego. Va a ser origen de la palabra significa origen o fuente, y eso es lo que significa. Y está dividido en dos partes, que cómo lo vamos a leer nosotros, como yo les dije que lo lean ahora en este tiempo. Del 1 al 11 va a ser una historia, la historia de los orígenes, de los comienzos, y a partir del capítulo 11 en adelante va a ser la historia de Israel. Ahí va a empezar, o sea... ahí empieza con Abraham. Claro, ahí arranca con Abraham, ¿no es cierto? Y ahí cambia el ángulo del relato. Claro. Los relatos anteriores, del 1 al 11, van a ser más de carácter mítico, ¿no es cierto? Van a ser la recopilación de un montón de mitos y un montón de historias que tienen que ver con las ciudades en las cuales Israel está exiliado y todo eso, y va a tener un carácter más de una defensa de la fe, ¿no es cierto? De una defensa de la fe en lo que cree Israel, y en el otro caso tiene más que ver con lo histórico. Después, bueno, vamos a tener del Génesis 12 al 50, ¿no es cierto? También se puede dividir de otra forma. Se puede dividir todo el libro del Génesis completo a través de lo que se llaman los Toledot, y que significa, y estos son las generaciones. Estas son las generaciones, lo que nosotros vemos en el libro. Si nosotros empezamos a buscar, creo que son 10 veces aparecen en el texto, y estas son las generaciones. Es como que el libro se divide de una generación o de un par de generaciones. Cuenta toda esa historia y después empieza de vuelta, y estas son las generaciones, y estas son las generaciones. Cada vez que dice eso es como que arranca otra historia, arranca otra historia diferente. Toledot es la palabra en hebreo, pero el tema es que, y estos son los descendientes, por ejemplo, es la misma traducción, pero en algunos se lo tradujo como, y estas son las generaciones, o estos son los descendientes. O esta es la historia, o estos son los orígenes. Siempre es señalar un acontecimiento o una nueva familia que es la que va a continuar la historia. Entonces uno lo puede dividir al Génesis agarrando esos textos, que ya acá están, esos textos están escritos para que ustedes lo puedan seguir. Yo igual mañana les voy a pasar también otros textos. Les voy a empezar a pasar otros textos que tienen que ver, como para completar un poco cosas que no vamos a poder ver, que es como historias como la de Caín y Abel, desde otras miradas, desde otras ópticas. O la semana que viene, cuando veamos, yo les voy a pasar un texto que a mí me gusta mucho, que se llama Con temor y temblor, se llama el libro. Yo les voy a pasar un texto nada más chiquitito de Soren Kierkegaard, que es un filósofo, y que habla del texto, bueno, ustedes lo vieron porque lo vieron, que habla que son 4 miradas de el camino de Abraham e Isaac hacia el monte del sacrificio. Y hay 4 miradas diferentes, la mirada de Abraham, la mirada del hijo, la mirada de la esposa. Y siempre llega como un punto en el cual termina la historia y empieza de vuelta. Hay como un giro y empieza de vuelta saliendo de la casa, desde el otro punto de vista, y el otro no me acuerdo. Esos textos se los tengo que pasar. Igual voy a ver si los imprimimos, hacemos una fotocopia. El otro, porque el criado quedó sí, medio ahí abajo. Todos quedaron. A partir de ese momento Abraham no volvió a ser el mismo, ni la esposa. No. Es más, a partir de ese momento como que la historia de Abraham se diluye. ¿Ahí es cuando le cambian el nombre? No, antes. No. Antes. Sí. No, cuando ofrece a Isaac en sacrificio. No. Está contando eso, Sergio. Eso, ahí ya tenía cambiado el nombre. Cuando Dios le hace la promesa de que no va a poder contar y todo eso, ahí es cuando le cambia el nombre. Y a Sarai. Dicen que ese monte donde lo llevó Isaac, el monte Moriah,
Sí. que es el mismo monte donde fue colgado el Señor Jesús, No. ¿no? No. No, pues el otro es el monte del Gólgota. Calavera, ¿no? El monte de la Calavera, sí. Calavera. No, son dos montes distintos. Igual no se sabe bien exactamente cuáles son los montes. Medio complicado. Por ahí los corrieron un poquito, ¿viste? Con todo lo que... No, pero es que como hay distintos montes, Claro. hay un montón de montes ahí en Israel que andan dando vuelta por ahí. No, que no andan dando Sí, vuelta, sí. están quietos en un lugar. Sí. Pero hay un montón, pero a veces con esta cosa de estas teorías que la gente escribe y escribe sobre una historia, y a veces según la necesidad de la época se cambia el nombre y se cambia, bueno, no sabemos bien exactamente en dónde está. Pero por ejemplo, dónde fue crucificado Jesús, más o menos tenemos una idea bastante... Porque es cerca de Jerusalén. Claro, Ese está. monte se veía desde Jerusalén, Claro. así que no puede ser muy lejos. Bien. Y pero si Abraham andaba por ahí. En algún lado ¿Encontraron lo las leí. pisadas? En algún lado lo leí eso. El monte Moriah.